cómo es que la poesía es la más inocente de todas las ocupaciones, y por el otro lado, el lenguaje, que podríamos decir que es como pues aquello que la poesía utiliza para expresarse, ¿no?, es el más peligroso de los bienes. ¿Sí? Ahorita lo tomamos un segundo, ¿no? Pero tenemos una aparente paradoja, ¿no?, una contradicción, un contraste por lo menos, ¿no?, entre inocencia y peligrosidad. ¿Sí? Y la poesía es inocente, pero el lenguaje es peligroso. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Dice que crea y destruye. Crea y destruye, sí, podríamos decir. Pero para entender un poquito mejor este par de fragmentos contrastados, creo que debemos de hacer una precisión. ¿Sí? Heidegger va a argumentar que Hölderlin, y tal vez el hecho, aunque no lo dice así Heidegger, el hecho de que esta sea la carta a su madre podría ser un contexto importante por ahorita lo que voy a decir, ¿no? Pero creo que Heidegger diría que Hölderlin podríamos como complementarlo, ¿no? Que Hölderlin está en realidad diciendo que la poesía parece ser la más inocente de todas las ocupaciones. Es decir, su inocencia no es real. Es como se aparece, como se presenta, como si fuera un mero juego, como si fuera un mero sueño, como si fuera una mera imaginación. ¿Sí? Entonces está haciendo digamos que esa va a ser la precisión o el rumbo que va a tomar la reflexión de Heidegger. ¿Sí? Heidegger va a decir, ok, Hölderlin sabe que la poesía parece ser inocente, pero en realidad es peligrosa. ¿Sí? Esa es una como manera de entender esta relación. Es decir, más que ser una paradoja, más que ser una contradicción, es una aparente paradoja que en realidad no es, ¿no? Alguno de esos dos términos que no es esencial a la poesía. ¿Sí? Este sí lo es. La poesía es esencialmente peligroso. Y vamos a entender por qué, con más detalle, pero parece ser inocente, es decir, como que tiene ese juego entre apariencia y realidad. ¿Sí? El poeta parece estar en un mundo imaginario, ¿no? Pero usa el lenguaje y el lenguaje es peligroso. ¿Sí? Digo, sin detenernos en el por qué, vamos a ver esa relación, ¿no? Para entender el por qué, podríamos avanzar a lo que Heidegger determina las tres cuestiones previas que hay que responderse. ¿Sí? En la página 130, la mitad del segundo párrafo, va a decir, ¿no? Hay tres preguntas que hay que responder. ¿Cuáles son las tres? ¿Pueden leerlas? ¿Qué tienes el lenguaje un bien? ¿Hasta dónde es el más peligroso de los bienes? ¿En qué sentido es en general un bien? Entonces, exacto, ¿no? Entonces, si el lenguaje es un bien, ¿de quién es? ¿Hasta qué sentido ese bien es peligroso? Y en qué sentido es en general un bien, ¿no? O sea, una cosa que se posee. Yo les recomiendo que cuando los autores dan este tipo de pistas, como de, ok, lo que sigue va a ser esto, voy a proponerles esta rumbo, como que subrayen y anoten y se digan, aquí entonces me está anunciando lo que sigue, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque los párrafos que siguen son, una por una, respuestas a estas tres preguntas. ¿Sí? Entonces, digamos que son tips de comprensión lectora, ¿no? Si ya dijo que nos va a responder estas tres preguntas, tengo que buscar en dónde responde estas tres preguntas, qué dice de estas tres preguntas, ¿no? Entonces, a ver cómo se dio la comprensión lectora. Vamos una por una, ¿no? ¿De quién es el lenguaje un bien? ¿De quién es el lenguaje un bien? Esa es la primera pregunta.
Si el lenguaje es un bien, ¿de quién es? Del hombre, del ser humano, ¿no? Primera respuesta. Ahora, si digamos que ese primer punto lo va a conectar con este segundo, ¿no? Porque se le ha dado al hombre este bien para que muestre lo que es. Entonces se trata de una cosa un poquito rara, ¿no? O sea, ¿por qué está la necesidad de que si el hombre es de cierta manera, muestre eso que es? O sea, ¿por qué? ¿Qué exige digamos que la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de que el ser humano muestre lo que es? Es como primera pregunta que está dentro de esa, o primera subpregunta que está dentro de esa pregunta. ¿Perdón? Podríamos decir, ¿no? La primera fue como pretexto para llegar a esta segunda que está dentro, ¿no? Ok, sí, el lenguaje es un bien del hombre, pero lo tiene para, según Holderlin, para mostrar lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene para eso? O sea, ¿para qué necesita mostrar lo que es, ¿no? Leamos el último párrafo del 130, ¿no? Y con calma, porque es un párrafo complicado, pero creo que bien interesante, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿No? Si él es el que posee el lenguaje como bien, ¿quién es el hombre? Aquel que debe mostrar lo que es. Si eres ser humano, debes mostrar lo que es. Entonces, tenemos una primera punto, es decir, no podemos ser seres humanos sin mostrar lo que somos. ¿Sí? Es parte de nuestra esencia como seres humanos, de nuestra naturaleza humana, mostrar qué somos. No nada más podemos ser. ¿Sí? Continúo leyendo. Aquel que debe mostrar lo que es. Tiene una parte un poquito complicada. Mostrar significa, por una parte, patentizar, o sea, como hacer patente quién soy, ¿no? Evidenciar que soy, ¿no? Y por otra, que lo patentizado, o sea, lo que yo presento como patente, como lo que soy, o el acto de hacer patente lo que soy, queda en lo patente. O sea, muestro lo que soy, pero como lo que soy significa mostrar, o sea, como lo que me define es el mostrar, esto que muestro tiene que incluir el mostrar, ¿no? Si lo que me define como ser humano es, digamos que expresar lo que soy, entonces lo expresado tiene que incluir la expresión, porque si lo expresado expresa lo que soy y lo que soy es lo expresado, lo expresado tiene que incluir la expresión. ¿No es eso que expresa? Es al mismo tiempo lo que expresa y lo expresado. Pues, digamos que las dos cosas se vuelven lo mismo, ¿sí? Si lo expresado es lo que soy y lo que soy es expresar, ¿no? En cierto sentido, lo expresado tiene que ser el expresado, ¿sí? En cierto sentido. Es una parte complicada. Ahorita lo voy a tratar de parafrasear, de revisar los dos. Continúo leyendo, ¿no? El hombre es lo que es aún en la manifestación de su propia existencia. Esta manifestación no quiere decir la expresión del ser del hombre suplementaria y marginal. Es decir, no puedo simplemente ser humano y marginalmente o de manera suplementaria o casi por accidente resulta que manifiesto quién soy, ¿no? No, si soy ser humano no puedo no manifestar quién soy. Debo manifestar quién soy. Eso es lo que define al ser humano. Si se fijan lo que está diciendo aquí, es una cosa bien interesante. En primer sentido, aunque creo que es un poquito impreciso, podríamos decir que está diciendo que el ser humano no tiene esencia predeterminada. Su esencia es mostrarse. Ahora, ¿cómo se muestra eso? Puede cambiar. En distintas épocas nos hemos mostrado de distintas maneras. Hemos tomado decisiones distintas, hemos dicho cosas diferentes, hemos pensado de manera distinta en distintas épocas, en distintas culturas.
Entonces Heidegger, en cierto sentido, creo que no es tan preciso decirlo así, pero en cierto sentido está diciendo, eso significa que no hay una esencia. Ahora, vamos a precisarlo, ¿no? Más bien está diciendo que no hay una esencia predeterminada, ¿sí? No hay una esencia que nos preexiste. Eso es más preciso o más correcto de decir en términos heideggerianos. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo la esencia del ser humano es histórica. Esto lo vamos a conectar con fragmentos más adelante, pero explícitamente lo va a conectar así. Hay un carácter esencialmente histórico. Es como, son dos palabras que parecen chocar, porque lo histórico es cambiante y lo esencial es eterno, ¿no? Y sin embargo, ese es el gran argumento de Heidegger, ¿no? Que si hay una esencia en el ser humano, esta esencia es su carácter histórico, porque históricamente hemos mostrado muchas cosas diferentes de lo que somos, y el mostrarse es lo que es el ser humano, ¿no? Y esto no es, digamos, que una idea que solo argumenta Heidegger, ¿no? O sea, es una idea que por lo menos desde el Renacimiento estaba presente. Hace poco estaba leyendo esa conferencia famosa de un filósofo renacentista, ¿no? Es de estos grandes filósofos de la historia de la filosofía que a lo mejor ninguna clase le va a poner a leer, pero está bien interesante. Se llama Nico de la... A ver si me acuerdo el apellido, Mirandela, ¿no es? O Mirabola, no creo si es O o E. Disculpen, ahí lo googlean después, ¿no? Creo que son. Creo que la Mirabola. Ahorita me corrigen. Él tiene una conferencia que dio públicamente, ¿no? Que se llama Mirabola. No sé si lleva la voz de ella. De ella. Pero de aquí no. Y Nico de la Mirandola, en su conferencia que se llama, creo que lo han titulado de maneras diferentes, pero algo así como Tratado sobre la dignidad del hombre, ¿no? Él argumenta bajo términos, de manera interesante, bajo términos teológicos, ¿sí? Que lo que define al ser humano, lo que forma parte de la esencia del ser humano, ese es el término que utiliza Nico de la Mirandola, la libertad. Y eso es algo casi lo mismo que está diciendo Heidegger, aunque con un enfoque distinto, ¿no? Si lo que define al ser humano es su libertad, eso significa que el ser humano puede decidir en cada momento una cosa totalmente distinta a lo que todos los otros seres humanos en la historia han decidido, ¿sí? Es decir, no hay algo así como una determinación predefinida de una esencia que nos preexiste y que de modo así vamos a hacer, porque esta es la paradoja. La esencia que nos determina es ser libres de, digamos, de cualquier esencia predeterminada, ¿no? Y él lo argumenta en términos teológicos, es decir, él dice, esa fue decisión de Dios. Dios nos creó libres y esa es nuestra dignidad. Ese es el término que también utiliza, ¿sí? En cierto sentido está diciendo, esta es nuestra esencia, esto es lo que nos hace seres humanos, el hecho de que podemos decidir libremente quiénes somos. Ningún animal puede hacerlo, el ser humano sí, es el argumento. Profe, una pregunta, ¿usted no tendrá como un libro, un texto, un ensayo o algo así de su propia filosofía? O sea, mía, dices. Sí. Pues es algo que uno va haciendo con el tiempo, digamos, y lo que te diría, bueno, sí tengo libros publicados, tengo ideas que creo que son ideas originales que he tratado de defender en ciertos sentidos, no siempre en un contexto filosófico, no siempre como discurso filosófico. O sea, por muchos años a mí me interesaba mucho más bien como la crítica de arte o la crítica de cine, y pues en general son los libros que he publicado, ¿no?
Quizá el que se acerca más a eso pues es el último que salió, porque en los años más recientes, como, digamos que me he estado inclinando mucho más a la filosofía. Y es un libro de cine, es un libro de crítica de cine, sí, pero en cierto sentido es una discusión filosófica también, que le dedico a un cineasta en específico, que es Lars von Trier, un cineasta danés que sigue vivo, es uno de los grandes cineastas vivos que tenemos en la actualidad. Pero es, digamos que no es algo, yo no diría que es como un sistema filosófico completo, pero podríamos decir que son como esbozos de ideas que quiero seguir trabajando, que estoy extendiendo, que estoy tratando de sistematizar un poco, ¿no? Entonces, son cosas que se dan con los años, ¿no? O sea, la filosofía tiene esa característica, ¿no? Muchas veces las grandes obras maestras de los filósofos se dan en la vejez, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, y eso pensando en ejemplos de filósofos que desde jóvenes son filósofos, ¿no? Es como un caso distinto al mío, ¿no? Kant, Crítica de la razón pura, pues él tenía sus 50 y pico años ya, ¿no? Crítica de la razón práctica y del juicio ya tenía sus 60 y pico años, ¿sí? Gadamer, ¿no? Verdad y método también, o sea, es un libro que publicó como a los 60 años, ¿sí? Heidegger es un caso tal vez distinto porque de verdad Ser y Tiempo lo publica, pero no estando tan bien, ¿no? No me acuerdo si tenía 30 y tantos o algo así, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué año nació Heidegger? En el 80 y algo, 84 creo. 84, 16 más 27, ¿cuántos son? Tenía 40 y 16 más 27, 43. Sí, ¿no? 43 años. No, este es que No, entonces sí, no, creo que era más joven todavía. Entonces, Nació en el 89. 89, entonces 1011 más 27, 76. tenía 39 años, ¿no? Más o menos. Si no me equivoco, salen tiempos de televisión. Entonces, pero no por nada, tal vez, lo que les decía, Ser y Tiempo, a lo mejor por ser un escrito de relativa juventud, ¿no? No lo acabo, ¿no? O sea, como que también está esa onda del elemento, ¿no? O sea, tiende, o La República, Platón, se asume siempre como un libro de vejez, ¿no? Digo, me puedo hacer la lista larga, ¿no? Pero, sí, o sea, pasa eso. Lean, por ejemplo, les recomiendo leer del Guattari, autores que mencionaron. ¿Qué pasa con los que escribieron jóvenes? Por ejemplo, Simone Weil o Kafka. Bueno, son dos casos distintos porque pues, uno en la filosofía y otro en la literatura, pero es que en la literatura se da más que desde juventud se hagan las obras maestras y las obras tardías no son tan importantes. O la creadora de Frankenstein, que lo escribió a los 18 años. Exactamente. O sea, como que eso pasa en el arte, en la literatura, pero en la filosofía un poco es al revés. Digo, hay excepciones, siempre hay excepciones, pero a veces pasa al revés, que es en la vejez donde se hacen las obras maestras, ¿no? Pero les iba a decir que Deleuze y Guattari escriben un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? Creo que alguna vez lo mencioné. Y en este libro comienzan con una reflexión sobre la vejez. O sea, ya también es un libro de vejez, de Deleuze y Guattari, ¿no? Entonces, estando en la vejez, dicen, solo en la vejez, realmente, genuinamente, podemos, desde la filosofía, preguntarnos qué es la filosofía, ¿no? Entonces, argumentan eso. O sea, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo podemos preguntarnos eso en la juventud? En la juventud, si acaso, podemos ser filósofos. Pero la pregunta sobre qué es la filosofía es una pregunta de vejez, ¿no? Ese es el argumento de Deleuze y Guattari. Pero bueno, nos desviamos, vamos a regresar un poquito. Teníamos entonces una la aparente contradicción que resulta que no lo destaca cuando vemos que esta no es la esencia de la poesía, sino que es esta, ¿no? Y luego agrega, bueno, ¿de quién es el lenguaje bien? Del hombre, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? El que muestra lo que es, ¿no? Y decía, eso pareciera ser que no hay una esencia preexistente, ¿no? Y eso insistía que no es un argumento absolutamente nuevo, ya tiene antecedentes en Pico de la Vida
también precedentes, o más bien, más que precedentes, son como Heidegger inspira también a filósofos posteriores que manejan ideas parecidas, como Sartre. O sea, Sartre es un heideggeriano en muchos sentidos, ¿no? Y lo es en este sentido, muy cercano a Pico de la Mirandola también, ¿no? El ser humano está condenado a ser libre, es de las frases famosas de Sartre, y eso para él significa que no hay esencia que preceda a la existencia. Es decir, que incluso vean la etimología de existir. Existir quiere decir sacar, manifestar, mostrar, ¿sí? Ex es de salir, ¿no? Entonces, la esencia del ser humano es algo que se determina por la existencia y no algo más. Ese es el argumento de Sartre, ¿no? O esos son los términos que usaría Sartre para decir algo muy parecido a lo que nos está diciendo Heidegger aquí, ¿sí? Primero salimos, primero nos mostramos, primero, diría Sartre, tomamos decisiones libremente para hacer o decir o pensar cosas, ¿sí? Y esas decisiones determinan quién soy. Es decir, mi existencia determina mi esencia y mi esencia, por lo tanto, cambia, ¿sí? Entonces, ese es el argumento, el primer argumento o subargumento en este punto en Heidegger, ¿no? Regreso un poquito. Bueno, agrega al final de ese párrafo, de hecho, página 131, últimas 4 líneas, dice: el ser testimonio de la pertenencia al ente en totalidad, es decir, reconocernos en el mundo, ¿no? Que también es otro punto importante de la filosofía Heidegger, ¿no? Que siempre el ser humano es un ser arrojado al mundo, es un ser que está en el mundo, en la totalidad de entes, ¿no? Es otra. Fíjense que en alemán sein es ser, ¿no? Entonces dice que el ser humano es un Mitsein, que se ha traducido como ser con. Siempre estamos entrelazados con las otras entidades del mundo, ¿no? Siempre estamos en una existencia relacional. Ese es digamos que parte de la ontología heideggeriana, ¿no? Siempre estamos alojados en un mundo en donde estamos con, ¿no? En donde somos con. Acuérdense que ser en español se puede decir, a diferencia del alemán, del francés, de un montón de idiomas, se puede decir estar. Tenemos esa flexibilidad terminológica. De hecho, en las traducciones de ser y tiempo al español, a veces sein la traducen como ser, en el Fondo de Cultura Económica, también traducido por, José Gabos es el traductor, creo. Pensé que era Mauricio, Samuel Ramos, que es el traductor de este texto. Ahorita no recuerdo si es Gabos o es Ramos, el traduce sein como ser. Pero la traducción que tiene Trotta, que es otra editorial de Ser y Tiempo, que es de hecho la edición que suelen los heideggerianos citar, Mitsein lo traduce como estar con, o ser en el mundo, que es otra de las expresiones heideggerianas, la traduce como estar en el mundo. Es una traducción medio arriesgada y experimental, porque normalmente el concepto filosófico es ser. Como que estar no se le da importancia, ¿no? Porque los idiomas no lo tienen, así en español. Pero creo que es interesante porque sí está diciendo, se trata de un estar, se trata de una cosa como mucho menos abstracta, mucho más concreta, ¿no? Estar con alguien, no ser, así como suena muy abstracto y vago, ¿no? Entonces tenemos en español esa posibilidad de ponerle el carácter un poco más concreto a la existencia, como de alguna manera Heidegger. Regreso. Entonces estábamos en que el ser testimonio, ser testigo de la pertenencia al ente en totalidad, o sea, el darnos cuenta de que estamos con, ¿no? El darnos cuenta de que estamos alojados en un mundo, eso, dice Heidegger, acontece como historia.
Es decir, siempre que tomamos conciencia de nuestra relación con el mundo, siempre esa conciencia será en un horizonte histórico específico. ¿Sí? O sea, estamos en un momento determinado, no lo elegimos. O sea, estamos en cierto sentido determinados por la historia. ¿Sí? Y la historia cambia, es decir, los horizontes históricos son distintos, la toma de conciencia de nuestra existencia ha sido distinta históricamente. ¿Sí? Y luego continúa y dice, pero para que sea posible esta historia, se ha dado el habla al hombre. Es un bien del hombre, ¿no? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, no podríamos tomar conciencia de lo que somos si no pudiéramos hablar, si no tuviéramos lenguaje. El lenguaje hace posible tener conciencia de nuestra existencia, pensar nuestra existencia. El ser humano es el único que piensa sobre su propia existencia. Por lo menos ese es como un supuesto heideggeriano que ahorita vamos a dejar así abierto, pero la idea es esa, ¿no? El ser humano es el único capaz de pensar sobre el sentido de su existencia, y eso es posible porque hablamos. ¿Sí? Y porque hablamos, entonces tenemos una conciencia histórica de quiénes somos. Piensen, por ejemplo, en que un perro puede entender muchas cosas, pero no puede entender que está en un horizonte histórico específico, ¿no? Eso, digamos que o el horizonte histórico es limitado, ¿no? Apenas a su contexto de vida determinado, pero no puede tener como herencia cultural, ¿no?, lo que ha sucedido a lo largo de los siglos en su especie. El perro, el simio, por más inteligentes que sean, ¿no? Saber qué ha pasado, sabernos como históricos, sabernos como cambiantes, sabernos como especie que se ha mostrado de manera distinta, se ha desplegado su existencia de forma diferente en distintas culturas, en distintas épocas, es algo que solo es posible si tenemos lenguaje. Entonces, ese es el carácter, si no peligroso, ahorita vemos por qué peligroso, el carácter fundamental del ser humano. Es decir, el lenguaje es esencial al ser humano, ¿sí? Porque nos hace históricos, porque nos hace tomar conciencia histórica de quiénes somos y porque nos hace evidenciar lo que somos, es decir, históricos, que hemos manifestado distintas cosas en distintas épocas. Bueno, y luego, inmediatamente después de la cita que acabamos de leer, dice en el segundo párrafo del 131, pero ¿hasta dónde el habla es el más peligroso de los bienes? O sea, está retomando la pregunta 2. ¿Sí? Había 3 preguntas, entonces dice, ya respondí la primera, ¿no? El lenguaje es un bien, ¿de quién? Del ser humano, ¿no? ¿Y para qué? Pues para mostrar lo que es. Y ahí se aclara y dice, es que mostrar lo que es nuestra esencia, y es una dimensión histórica, inevitable, siempre somos históricos como seres humanos. Bueno, ya hablamos de eso. Pero dice, pero a ver, la segunda pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde el habla es el más peligroso de los bienes? Vamos a leer un par de citas. Bueno, leo la de la 132, final del primer párrafo. Va a ser una distinción aquí entre 2 maneras en que se nos presenta el lenguaje, 2 maneras en que se nos presenta la palabra, ¿no? Hay lo que denomina como una palabra ilusoria, como un uso, digamos que poco serio o poco genuino del lenguaje, y hay un uso que le va a llamar de la palabra esencial, es decir, de la palabra que da en el blanco, de la palabra que genuinamente sirve para, por ejemplo, mostrar lo que somos. ¿Sí? Va a decir a la mitad del párrafo 1 de la 132. La palabra como palabra
se nutre inmediatamente la garantía de que es una palabra esencial o una ilusión. Al contrario, una palabra esencial a menudo